Hola otra vez y bienvenidos a la Cábala Revelada. Soy Tony Kosinek. En esta lección veremos los 4 niveles que existen en la naturaleza: el inanimado, vegetativo, animado y humano. Nos familiarizamos con estos cuando vemos la vida en la naturaleza, en la Tierra, a través de nuestros 5 sentidos. Pero como la realidad está construida en la forma de raíz y rama, es decir, porque hay un nivel causal de fuerza oculto a nuestros sentidos, lo que nosotros vemos y sentimos es solo el resultado de esta fuerza. Así, estos 4 niveles de existencia que observamos aquí son las ramas de los 4 niveles de esta fuerza superior oculta. Nosotros la vemos, pero entendemos algo sobre esto. Veamos esto. En el mundo físico, estas 4 partes de la realidad están distribuidas en términos de cantidad en una pirámide. Abajo en esta pirámide está la grandeza cuantitativa. Este es el nivel inanimado. Lo que aquí medimos, de acuerdo a los cabalistas, no es simplemente una conglomeración de materia, pero una cualidad particular en el nivel de la raíz que se manifiesta en el nivel de rama, de tal manera que nosotros podamos entenderlo así. Y la calidad que vemos es la voluntad de recibir. Esto es lo único que existe en el mundo físico. Entonces todo lo que vemos aquí es una expresión de esto. Esto es así porque en el nivel inanimado tenemos toda la materia dura del universo, todas las rocas, todos los planetas, etc. Y el gran número de cosas que están en el inanimado es porque el inanimado solo tiene una mínima cantidad de la voluntad de recibir. Solo este nivel aquí. Apenas tiene la voluntad de recibir. Por lo tanto, tiene muy poca voluntad de cambiar. La habilidad para cambiar. Y esto toma una fuerza enorme para conseguir que se mueva de cualquier modo. Y arriba de este está el nivel vegetativo. Toda la materia orgánica de las plantas. Este nivel de la voluntad de recibir es mucho más grande que el nivel del inanimado, dimensionalmente grande, que es una sola planta, una sola flor. Incorpora más voluntad de recibir que todo el nivel del inanimado. Y porque esto tiene una dimensión extra de deseo de recibir, también tiene la habilidad de crecer. Puede determinar lo que es bueno para este y lo que es malo. Y crece de una manera muy limitada. Crece hacia el sol y toma ciertos elementos de la tierra. Esto es simplemente una forma de vida. Y sobre este tenemos el nivel animado. El nivel animado es un animal, digamos una mosca. Tiene más voluntad de recibir que todos los niveles del inanimado y vegetativo juntos. Y esto es así porque desarrolla su propia individualidad, busca su bien y elige lo que es bueno o malo para su bienestar en base individual. Y sobre este tenemos el nivel humano. Este nivel incorpora más voluntad para recibir que todos los otros niveles aquí abajo. Están todos incorporados en este. En este nivel tenemos algo llamado mente y corazón. Estos elementos nos permiten experimentar, no como los animales que solo ven el presente, sino que estar capacitados de utilizar nuestra mente y corazón para compensar aquellas cosas que no están presentes ante nosotros. Esto hace crecer nuestra voluntad de recibir a un gran nivel. Entonces aquí, este nivel incorpora todos los niveles bajo este y afecta a todos ellos. Así, la vida interna del nivel humano es lo que hace las condiciones de todo lo demás en el universo, porque todo es parte del humano. Cuando la voluntad de recibir humano se desarrolla a su máximo, alcanza un nivel que llamamos el hablante,
o lo que podríamos llamar un cabalista. Un entero orden diferente aparece en este punto. Y estos 4 mismos niveles entonces son experimentados, o al menos son posibles de experimentarlos en el reino espiritual. Aquí nosotros lo vemos presentado de un modo ligeramente diferente, porque no solamente tratamos con la cantidad de una calidad, pero con una comparación de cantidad contra la calidad. Aquí, el inanimado, animado, vegetativo y el hablante están con nombres diferentes. Usted los verá en las Escrituras. El nivel inanimado es llamado palacios. El vegetativo es llamado ropaje o vestidura. El animado es llamado ángeles. Y el hablante es llamado almas. Y estos están hechos en un radio de 2 cualidades: la voluntad de recibir y la voluntad de otorgar. En otras palabras, una vez que una persona consigue este nivel espiritual, va a través de un proceso por la cual la voluntad de otorgar se hace más y más grande, así como la persona asciende a estos niveles. Así, desde luego, sobre todos estos hay otro nivel puro de otorgamiento, y esto es llamado el Creador. Estos son términos muy misteriosos y estoy seguro que ustedes los han visto ya en las Escrituras. Tomemos este misterio fuera de esto, miremos un artículo de Balasulam que trata con lo que esto significa. Esto es el Shamati, artículo 115, y él lo describe de esta manera. Inanimado. Inanimado es algo que no tiene autoridad por sí solo. En cambio, está bajo la autoridad de su terrateniente y debe satisfacer todos los deseos de su terrateniente. Recuerden que estamos hablando aquí sobre la vida superior interna. Y necesitamos entender que el nivel inanimado espiritual no tiene libertad de poder sobre sí mismo, así como el nivel físico del inanimado que no tiene libertad, porque la vida espiritual comienza con su propio control. Una persona que no puede controlar sus deseos es considerada como espiritualmente inanimado. Una persona que lucha por el Creador eventualmente vendrá a un estado donde verá claramente que no tiene poder sobre su naturaleza. Sin embargo, esto lo hace pedir al Creador fuerza para controlar su egoísmo. Y su egoísmo es lo que realmente constituye su naturaleza. Le pide a la fuerza superior que le dé poder, pero no para él, para hacer lo que él quiera en el mundo. Esta es la manera en que actúa la gente con poder en este mundo. Ellos focalizan un deseo dominante y todas sus acciones siguen ese deseo. Esto es así, porque ese tipo de persona viene a ser más egoísta aún. Todos sus pequeños deseos solo sirven la dominación del anhelo egoísta, pero el camino espiritual es diferente. Aquí un hombre llega a una situación en la cual quiere someter todos sus deseos a la voluntad del Creador. Y haciendo esto, expresa su libre albedrío y al mismo tiempo controla su egoísmo. Lo que uno quiere es que las calidades del Creador reinen en uno. Pero el Creador ya reina en uno. Él ya lo gobierna de todos modos. Pero de todos modos el hombre aspira a alcanzar este estado por su propio libre albedrío. Uno mismo quiere conocer, quiere entender, y uno quiere disfrutar del poder del Creador sobre uno. Y uno quiere adaptar todos sus pensamientos y todos sus deseos a esto. El camino que un caballo se adapta a las órdenes de un jinete. Entonces, en el estado inanimado, en el nivel espiritual, la persona aún no puede estar de acuerdo con todas las acciones que el Creador va a realizar con uno. Pero uno ha alcanzado una etapa donde ya siente la necesidad en realizar
todos los deseos del amo. Balazulam continúa. De ahí, cuando el Creador creó la creación para su gloria, como está escrito, cada uno que es llamado mi nombre y quien ha creado para mí gloria, esto significa que Él creó la creación para sus propias necesidades. La naturaleza del propietario está impresa en las criaturas, significando que a todas las criaturas no pueden trabajar para el otro, pero para ellos. Por tanto, ya que el Creador creó a todas las criaturas para su propio bien, su naturaleza está impresa en ellos. Esto significa que cada ser creado también hace todo para su propio beneficio. Esto significa que todo lo que ha sido creado solo por un objetivo, y aquel objetivo es de someter todos estos pequeños deseos al último y la satisfacción del mayor de todos estos. Es por eso que nosotros vemos esta escala de deseos creciente en los niveles de la creación. El hombre comienza a sentir y entender esto, y él ahora sabe que las propiedades del amo son totalmente diferentes de sus propias, y que no hay nada que uno pueda hacer sobre esto, que es el nivel inanimado. No hay nada que uno pueda hacer por esto. Continúa. Vegetativo es el que ya tiene su propia autoridad en cierta medida. Esto puede ser algo que es contrariamente a la opinión del propietario, significando que ya puede hacer cosas no para sí, pero para otorgar. Esto es ya la parte opuesta que existe a la voluntad del propietario, que él tenía impreso en los inferiores para trabajar solo con la voluntad para recibir para ellos. Aun como podemos ver en la flora corpórea, aun cuando éstas sean móviles y se expandan en ancho y largo, de todos modos, todas las plantas tienen una sola característica. En otras palabras, no hay ni una planta que pueda ir contra el método de todas las plantas, pero ellos deben adherirse a las reglas de la flora y son incapaces de hacer algo contra la mente de sus contemporáneos. Así, estos no tienen ninguna vida propia, pero son las partes de la vida de toda la flora. Quiere decir que todas las plantas tienen una sola forma de vida para todas las plantas. Todas las plantas se parecen a una sola criatura y las plantas son los órganos específicos de aquel animal. Entonces, todas las plantas existen de la misma manera, como si fueran todas las partes de la misma planta. Estas comienzan a crecer, se marchitan y mueren en el mismo tiempo fijo del año. Y todo es programado, y nada depende de lo que ésta haga, se desarrolla y crece independientemente de su voluntad. Y Balazulam dice: asimismo, en la espiritualidad hay gente que ya ha adquirido la fuerza para vencer su voluntad para recibir a algún grado, pero es limitada al ambiente. Ellos no pueden ser la parte opuesta al ambiente en el que ellos viven. Aún ellos hacen la parte opuesta de que su voluntad de recibir quiere. Esto significa que ellos ya trabajan con la voluntad para otorgar. Entonces, es lo mismo en lo espiritual. Los que tienen demasiado poco poder de vencer su voluntad para recibir completamente son esclavizados por su sociedad. Ellos no pueden entender su influencia y ellos no pueden trabajar fuera de esta, pero intentan oponer su voluntad para recibir internamente, significando que ellos ya trabajan con su deseo de voluntad para recibir internamente, significando que ellos ya trabajan con el deseo de otorgar. Y esta gente es libre internamente, pero son completamente dependientes de su sociedad, justo como es el nivel vegetativo de las plantas. El vegetativo contiene alguna manifestación en un deseo independiente. Esto puede desafiar la voluntad del amo. Lo que significa por la voluntad del amo son los dictados de la voluntad para recibir, la dominación del ego. Esta clase de persona puede trabajar a un cierto grado contra lo que el ego les ordena hacer, porque ellos han adquirido un instrumento en este nivel, una pantalla, una fuerza interior, y ellos ahora pueden trabajar con los deseos. El camino en que ellos trabajan con los deseos consiste en que esta persona se opone al deseo del amo, que es su propia naturaleza, y esto es la naturaleza que la criatura le dio, su egoísmo. En este punto, uno ya percibe que su naturaleza emana directamente del Creador.
pero ahora uno discrepa con su propia calidad interna y uno quiere influir en esto con una actitud opuesta. Entonces, en el nivel vegetativo, una persona ya puede dar en vez de hacer por cosas por su propio bien, y esto es lo que contradice la voluntad del amo. Esta voluntad para recibir que nos dieron en aquel punto en el cual fuimos creados. Entonces, por un lado, tenemos que el Creador pone el deseo en nosotros y Él quiere llenarnos. Y por otra parte, Él quiere que nosotros adquiramos su propiedad de otorgar. Entonces, ambos estos deseos pertenecen al Creador. Inclusive aunque nosotros estemos sumergidos en el deseo egoísta, al mismo tiempo estamos incluidos en el deseo original del Creador. De manera contraria, cuando eventualmente adquirimos el deseo altruista, todavía permaneceremos dentro de la voluntad del Creador. Es porque no hay nada más que la voluntad del Creador, su poder sobre nosotros. Esto es lo que significa, no hay nadie más aparte de Él. Pero una persona puede escoger qué poder, a qué fuerza uno se someterá y cuál aspecto del deseo del Creador va a influir en él. Él puede escoger uno de los dos. Entonces, ¿por qué no sentimos estos dos deseos igualmente? La realidad más alta, cuando entramos en el mundo espiritual y comenzamos a ascender, ascendemos en la línea media, de modo que estas dos opciones, si hay que estar bajo el poder del egoísmo, bajo el poder del altruismo, en aquel punto estos son percibidas por nosotros como equivalente. Y este estado se menciona como Klipat Noga, que está entre el otorgamiento y la recepción. A veces nosotros pertenecemos a uno y a veces pertenecemos al otro. Y esto es lo que el hombre es. Entonces lo que uno tiene que hacer es de colocarse en la posición neutra entre las propiedades de otorgar y recepción. Cuando uno alcanza aquel estado de neutralidad, entonces uno se hace libre de tomar sus propias decisiones. Esto es lo que llamamos la libertad. Balasulam continúa. Animado. Nosotros vemos que cada animal tiene su propia característica. Ellos no son limitados al ambiente, pero cada uno de ellos tiene su propia sensación y característica. Ellos seguramente pueden funcionar contra la voluntad del propietario, significando que ellos pueden trabajar en el otorgamiento y tampoco son limitados al ambiente, pero de su propia vida, su vitalidad no depende de la vida de sus amigos. Cada criatura animada es especial de su propio modo. No está esclavizado por el ambiente y esto tiene sus propias propiedades y sus propios sentimientos. En el mundo físico nosotros vemos que cada animal puede moverse libremente e independientemente de los demás, pero ellos todavía se rinden a las leyes que son comunes a su especie. Entonces nosotros vemos que mucha especie respira e inverna en los mismos periodos fijos de tiempo. Entonces, de la misma manera, en el espiritual, cada uno en el nivel animado tiene sus propias sensaciones y sus propias propiedades. Uno no está más esclavizado por la sociedad. Él tiene un mayor grado de libertad de ir contra la voluntad del amo, contra la voluntad para recibir que el nivel vegetativo. Él puede crear su propio ambiente. Él todavía necesita algo de su sociedad natural, egoísta, pero no es completamente dependiente de esta. Así ellos no pueden sentir más que su propio ser. En otras palabras, ellos no tienen sensación de otros y naturalmente no pueden preocuparse por los otros. El nivel animado tiene un alto grado de independencia, pero carece de algo muy importante. Este solo tiene la habilidad de sentirse el mismo. Esto es lo que significa en el presente. No siente a otros y el estado más alto son los estados interconectados. Él describe el nivel del hablante así. El hablante tiene virtudes. 1. Este actúa en contra de la voluntad del dueño. 2. Este no se restringe con sus contemporáneos como el vegetativo, es decir, es independiente de la sociedad. 3. Este también siente a los otros y por lo tanto se preocupa por ellos y se complementa con ellos sintiendo y excusándose con el colectivo.
Este también puede alegrarse en el consuelo del colectivo y recibir del pasado y del futuro. Los animales, sin embargo, sienten solo el presente y solo su propio ser. En otras palabras, 1. Él puede completamente desafiar la voluntad de su amo. Él puede otorgar en vez de recibir. 2. No como las plantas, no depende de otras personas. En otras palabras, él no depende de su entorno para llenarse. 3. Él puede sentir a los otros, entonces se puede preocupar por ellos y satisfacer sus necesidades. Esto es lo que es otorgar. Él tiene la capacidad de hacer lo que el Creador hace. Su relación a su sociedad es el de un adulto. Él puede crear una sociedad y dentro de aquella sociedad él puede actuar completamente contra el amo y crear una sociedad que es puramente altruista. 4. Como él comienza a anular sus propiedades egoístas, él se encuentra cada vez más interconectado con la sociedad por la opción. Él descubre que hay una calidad más verdadera entre él y el todo. Esto es el nivel del amor absoluto. Cuando el hombre se hace igual al Creador, él puede compartir el sufrimiento de la sociedad. Significa que él adquiere sus deseos, sus vasijas vacías. Él también comparte sus alegrías. Significa que ahora él puede llenar sus necesidades del placer dentro de él, de modo que toda la sociedad lo sentirá. Haciendo esto, el hombre se eleva a su raíz de su alma e incluye todas las otras almas. En la semejanza del alma colectiva, Adán, él corrige todas ellas. Los demás no sienten esta corrección aún. Pero la persona en este nivel corrige la parte de sí que está en todos ellos. Y atándoles como la parte corregida de él, puede alcanzar a su individuo, la corrección final. Ahora él puede recibir tanto del pasado como del futuro, mientras que el nivel animado de espiritualidad solo puede sentirse en el presente. Hasta la próxima.